Gracias por estar ahí, acá estamos en punto de partida con este hermoso estudio, así que nada, estamos pasándola muy, muy bien y sale todo muy lindo. Bueno, más allá del tema Spanuolo Audios que nos llevó casi todo el programa, abríamos con ese tema, sobre todo con las derivaciones políticas y judiciales, con lo que está haciendo la Secretaría General de la Presidencia, esto de tapar el sol con la mano, intentando una censura previa en época de redes sociales. No funciona, chicos, es una torpeza nunca vista. Más allá de eso, hay una campaña en el medio, que no solo la de la provincia de Buenos Aires, porque Kicillof desdobló la elección, sino que está la nacional. Por eso es que decimos, o al menos yo repito esto, al gobierno le queda muy lejos el final de octubre y quizás la medida para intervenir el dólar, el mercado cambiario con el Tesoro Nacional, va en ese punto. Genera mucho ruido que son los mismos personajes años después. Entonces es difícil entender por qué sería distinto. Ojalá que lo sea. En el marco de esa campaña, Margarita Stolbizer es candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, que para mí, después del último fin de semana con Valdés, volvió a levantar la cabeza. ¿Cómo andas, Margarita? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Ramón? Yo lo sentía así, sentía que como que Provincias Unidas estaba naciendo, pero se le complicaba el armado y de golpe quizás Valdés le generó un aire nuevo a esto. No sé cómo lo ves vos, a ver. No, Provincias Unidas están haciendo, digamos. A mí si hay algo que me genera una expectativa positiva enorme es formar parte de un proyecto nacional que no se veía desde hacía mucho tiempo. En general, para quienes disputamos un espacio que no son los extremos de la polarización, lo que nos interesa es que esto no sea simplemente ver cómo acomodamos la cola en alguna banca, sino cómo formamos parte de un proyecto que vaya más allá de esta elección y que trascienda sobre todo con una idea de proyecto nacional. Sí. Sobre todo en un momento, Ramón, hay que mirar mucho esto. Yo siento entre los muchos parecidos que hay entre el kirchnerismo y hoy el gobierno de Milei, uno es cómo ellos han atrapado estos conceptos, por un lado de la persecución, por el otro lado de la operación, y nadie discute un proyecto de país, ¿no? El presidente agarra un micrófono donde sea y nunca es para hablarte de una visión de futuro, no te habla de la industria, la producción, de la educación, del trabajo, insulta. Agarra un micrófono y lo que hace es pelearse con alguien, descalificar a alguien quien sea que tenga por delante. Y lo que nosotros queremos es reconstruir esa idea de que vamos a llevar adelante un proyecto de país, instalar una idea de país, que es lo que no tenemos, lo que no logra transmitir este gobierno y mucho menos el kirchnerismo, ¿no? Eso es también lo que produce un agobio en la sociedad, por eso lo vamos viendo en la escasa cantidad de votantes. Ahora, Provincias Unidas vuelve a refrescar esta idea de un proyecto nacional donde los gobernadores son los que tallan muy fuerte, pero también te digo, y me parece muy interesante conversarlo en medio de la elección de la provincia de Buenos Aires, se lo he dicho a Schiaretti, a Valdés, a todos los que puedo, no hay proyecto nacional si no empiezan a mirar los gobernadores de otra manera la provincia de Buenos Aires. Que es quizá lo que hizo Schiaretti metiéndose de lleno. Sí, todavía no se ha metido tanto, la verdad. Lo entiendo porque él tiene su elección en Córdoba y no resulta fácil. Lo que digo es que lo tienen que tener en la cabeza, no solo en términos de campaña electoral, sino saber que la provincia de Buenos Aires tiene enormes complejidades. A mí no me gusta, siendo bonaerense como son, hablar nunca de la victimización de la provincia. Vivimos en la provincia más grande y más rica de la Argentina, que debería ser el motor, digamos, de un proyecto productivo de la nación. Sin embargo, nadie habla de eso. Soy conurbano y me hago cargo de todas las problemáticas del conurbano. Ahora, no hay nadie en este país que te hable seriamente del tema de la seguridad. Gobiernos tras gobiernos, y ni que hablar los gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, nadie ha resuelto absolutamente nada. Es que tiene solución. Me pongo en abogado del diablo. A ver, yo ya me di por vencido. Nunca va a tener la solución si las propuestas son de cortísimo plazo. Está bien, pero cuando vos gobernás... Por eso digo, hay que tener un proyecto de país. Si uno analiza bien el origen y las causas de la inseguridad y del delito, yo te diría que hay dos causas o tres principalísimas, sobre todo pensando conurbano, como Rosario, Santa Fe. Tiene que ver con el fácil acceso
acceso a drogas y armas. Esos dos temas cruzan absolutamente, a eso le agregás la marginalidad, que también existe como causa. Si vos no abordás las causas, es imposible ir siempre con un Estado que va atrás de las consecuencias, atrás de las situaciones. Entonces, las propuestas son siempre facilistas. Más policías, más penas, a ver cuántas cárceles vamos a tener. Y la gente te habla de las cárceles están repletas de gente. ¿Sirven para algo hoy en la Argentina? No. Si no empezás a discutir el sistema carcelario, todos sabemos que entran a la cárcel, salen profesionalizados en el delito y miembros de bandas que operan desde adentro de la cárcel. Pero si no tenés plata ni para invertir en escuelas, invertir en cárceles suena como... Es que yo no estoy hablando de invertir en cárceles, al contrario, y vos das en la clave con el otro tema. Mientras que nosotros tengamos una tasa de abandono escolar tan alta como la que tenemos sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en los sectores más pobres, es imposible pensar que el chico que te abandona la escuela a los 13, 14 años no entra en el mundo de la droga y del delito rápidamente. Si algo tenemos que cambiar, pero por supuesto no es esperando que las soluciones sean para la próxima elección, es hacer seriamente algo que te cambie el estado de situación de acá a algunos años. La escuela tiene que cambiar porque los chicos van a la escuela y aprenden con las cosas que aprendíamos nosotros, vos, yo que soy mucho más vieja en la escuela. Entonces hay que hacer que la escuela entusiasme y retenga al joven con la idea de que la escuela le sirve para algo, ¿no? Te traigo un poco a la coyuntura de lo nacional. Sí. ¿Qué conclusión sacás por ahora de lo que ves de la causa de Spagnuolo, los audios? A ver, lo que me parece importante en esto, y esto cruza la campaña electoral naturalmente, es no quedarnos con el análisis de un audio. Ciertamente lo que ha hecho el gobierno con estas dos presentaciones judiciales está en el punto de lo ridículo, por supuesto, más la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta del fallo de un juez que establece la cautelar. Es una vergüenza desde todo punto de vista. Un gobierno que lo que hace es instalar, una vez más, no es la primera. Nosotros firmamos una declaración con muchos políticos sobre el riesgo que implica atacar la libertad de prensa, que es el escalón inmediato a la dictadura. Pero más allá de... Las dictaduras empiezan siempre por restringir las libertades de prensa. Ojo con esto. Y después tenés la otra causa tan ridícula, que es el Ministerio de Seguridad, que denuncia operaciones de inteligencia cuando todas las áreas de inteligencia dependen del Estado. Entonces, es una ridiculez total y absoluta las dos denuncias que han hecho. Ahora, ¿cuál es claro, denuncian operaciones de inteligencia. Los que manejan todos los servicios de inteligencia. No, es realmente un ridículo. O es una interna o lo está manejando bastante mal. Ahora, no puedo dejar de considerar que todo esto es una maniobra de distracción para que estemos hablando de los audios, de las denuncias, del espionaje. No hay espionaje de ningún tipo, la verdad. Hablemos de eso y estamos entretenidos en esto en lugar de hablar del fondo de la cuestión, que es la corrupción adentro del gobierno que toca los niveles más altos del gobierno. ¿Te sorprendió a vos escuchar eso? No me sorprendió porque vengo haciendo un seguimiento de varios casos de corrupción desde hace tiempo. O sea, empezar por Karina vendiendo las entrevistas con el presidente. La intervención de Karina Milei en toda la operación Libra. Fue ella quien gestó, la gestora, digamos, de el famoso tuit de Milei para promocionar, es ella. La que cobra en el medio es ella, cobrar las candidaturas. Vengo viendo una cantidad de episodios de corrupción en el PAMI que son gravísimos pero múltiples en muchísimas provincias, en la de Buenos Aires también, y todo eso reporta a Lule Menem. Lule Menem y Karina son en realidad los que están en todos lados. Hay que mirar con cuidado la aduana. En la aduana Lule Menem coloca a otro Menem, Jorge Menem, creo que se llama Jorge Horacio, y nada pasa en la aduana si no pasa por este Menem. Son los que forman parte de un gobierno que reniega del Estado, pero se han apoderado de todas las cajas del Estado, ¿no? Habiéndolos visto tanto, vos viste pasar un montón de políticos corruptos y otros, había algunos que eran sofisticados, ¿no? Estos son brutos. Estos son brutos. Por eso es que vamos a ir viendo, me parece, que van dejando manchas por todos lados. Sumado a que y esa brutalidad vos la ves en... O sea, ¿vos crees que es una brutalidad por impunidad? Porque no me imagino a Lule Menem no entendiendo que
si vos tocas todos los resortes, en algún momento uno salta. No sé. En general tiene que ver con esto, lo vimos en el pasado también, que es esa idea de que se quedan toda la vida, y eso está relacionado con la impunidad, ¿no? Entonces, yo les he escuchado repetir muchísimo a todos ellos, lo habrás escuchado, que te dicen ganamos por el 50%, ustedes se tienen que callar la boca porque nosotros... La verdad es que eso también es parte de una fantasía. Milei llegó escasamente con el 30 y pico, que era el 30 y pico por ciento de los votos, renegado de un kirchnerismo que a la gente le hartó los abusos, la corrupción, todo eso, y por eso votaron a Milei. Nadie estaba enamorado de ¿Y vos Milei sentís que esto tampoco. iguala? ¿Viste que el kirchnerismo dice ahora? Es como, yo tengo la sensación de que dicen, viste, somos todos iguales, como diciendo, yo ya estaba en este charco. Es siempre una forma fácil de esconder, obviamente, los delitos propios, el elefante en la manada de elefantes, ¿no? Y me parece que lo han utilizado los dos en este sentido. Ahí es donde viene cuál es el rol nuestro. El rol nuestro es no permitir que todo sea lo mismo. No es todo lo mismo en política. Y yo creo, y esta es un poco la apelación que nosotros hacemos, en un momento en el que la gente tiene más la tendencia a no ir a votar, al contrario, hay que ir a votar, ejercer el derecho, pero empezar a distinguir, no todo es lo mismo. Ahora, por supuesto que si vamos a seguir viviendo en esta Argentina pendular, que es el kirchnerismo, Macri, el kirchnerismo, Milei, el kirchnerismo, la verdad es que nunca vamos a salir de eso. Yo recién cuando hablaba con Lucía Salinas, la causa de Cristina fueron 20 años más o menos, y la justicia lo que dijo es que no podías no saber. Si esto se comprueba con lo que marca Spanuolo, digo, Karina Milei termina presa. Pero no tengas duda, no tengas duda. A mí no me gusta como excusa del kirchnerismo para decir somos todos iguales, aplíquenle lo mismo. Pero lo que viene ocurriendo en esta suerte de polarización es eso, unos se justifican a los otros. Yo creo en todos los casos que cuando vos tenés el máximo nivel de poder y de responsabilidad es imposible no hacerte cargo por lo que pasa abajo. El caso de Spagnolo tiene otro agravante. Spagnolo era el asiduo concurrente a la casa del presidente de la Nación, a tener veladas con él de intimidad, de amistad, era su abogado, por lo tanto la relación era demasiado directa. Los audios hablan directamente de Karina Milei y además, insisto, Karina está metida en todos los chanchullos que se van conociendo del gobierno. Y otra cosa, Ramón, que no hay que dejar de considerar también. ¿Vos creés que porque vos marcas Karina y viste que la gente, los tuiteros sobre todo que responden a Caputo, están insistiendo con la honestidad de Javier Milei? ¿Vos creés que Milei, el presidente, podía no saber lo que está haciendo Karina? No, es imposible. Karina es Javier, me parece que eso es una sola cosa. El ejemplo más claro es el de Libra. Ella hace la negociación con Novelli y con Davis, pero el que pone el tuit es él. Eso es una caja común, no tengo duda. Cuando nosotros decimos ella es una cajera, es la cajera de una cuenta compartida con su hermano, ¿no? Y yo siento que está horrible lo que voy a decir. Siento que cuando los Milei no tengan poder, no sé Javier, pero siento que Karina es completamente desechable, pero que los Menem van a tener resortes para zafar. Bueno, no lo sé tampoco. Siento que, claro, tampoco sé por qué. Unos saben cómo moverse, otros no saben cómo moverse. Es posible. Los Menem son los Menem. En la Argentina conocemos de los Menem y cómo ha sido todo esto, así que es posible. No estoy en condiciones de sacar esa conclusión. ¿Y vos creíste cuando arrancó que había, o sea, a vos, más allá de que no sé si lo votaste o no en el balotaje, más allá de eso? No lo voté. Ok. ¿Qué votaste? ¿En blanco o masa? En blanco en el balotaje. ¿Y te arrepentís de eso? A ver, uno toma las decisiones en un determinado momento por alguna razón. Sí. Entonces, no puedo decir que me haya arrepentido. En ese momento y en esa condición creo que hice lo que tenía que hacer. ¿Y vos, por algún momento, creíste, yo creía, que no iba a haber casos de corrupción como este? A ver, no te puedo decir eso. Nunca pensé que iban a ser tan malos como son, porque lo que te iba a acotar es que hay una cosa que hay que mirar también con mucho cuidado, que es dónde han apuntado al robo. En el kirchnerismo, ¿qué pasaba con el kirchnerismo? Y bueno, la vialidad nacional eran cosas que las rutas que no se hacían en Santa Cruz,
pero la gente no tenía una relación tan directa de la plata que se quedaban los Kirchner a lo que a ellos le faltaban. Hoy, cuando estamos viendo todos los días que los recortes, los ajustes más brutales se dan en el área de los medicamentos para los jubilados, el PAMI, la atención en PAMI, la agencia de discapacidad, y esos eran los rubros en los que se quedaban con esa plata. El aumento brutal de la facturación de la suizo-argentina, de los 3.800 millones, vos hablaste mucho de esto en los últimos días, a los 108.000 millones, está explicado en términos de la corrupción, que es cuando dicen, bueno, en vez de el 5 tenés que pagar el 8. ¿Qué hace la empresa? La empresa aumenta la facturación, aumenta el precio que le cobra al Estado. Por eso incluso esto rompe tal vez el pilar más importante, el discurso de Milei, que es el equilibrio fiscal. Si algo rompe el equilibrio fiscal es la corrupción, porque se empieza a pagar sobreprecios, el Estado pone plata para que se la roben estos inescrupulosos de los privados o de los funcionarios, y ahí es donde se rompe el equilibrio fiscal. Ahora, ¿ellos qué hacen? No cortan el robo de los medicamentos, el sobreprecio de los medicamentos, al contrario, cortan las prestaciones a los discapacitados. Es de una cosa tan grave. Yo pensaba que en un momento dije, no puede ser que no, o sea, yo pensaba de una manera muy egoísta, ¿no? Supongamos que el audio español es real y me imaginaba a Menem diciendo, a ver, ordená el tema de discapacidad, no ajustes acá, porque donde yo me la estoy llevando necesito que esté esto quieto, ¿no? Limpito. Claro, que no haya ruido. Claro. Digo, es como hasta de una forma egoísta, decía, ¿cómo no lo solucionaste? Bueno, por eso te decía también... No era tan caro solucionarlo para el retorno que tenía. Claro, pero también tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con las incapacidades, brutos son también. Bueno, pero hay algo que el gobierno intentaba defenderse, que con esto no lo justifico, pero hay un oído Panulo donde él dice, esto ya estaba todo armado, ¿no? Esta tenía el 15, el 20, el 20, el 20, el 20 y se repartía, o sea, ya estaba el negocio cartelizado. Y Español lo que marca es, el problema es que vino Lula y dice, ahora la Suiza se va a quedar con el 60. Y ahí rompe. ¿Cuántas áreas del Estado hoy están cartelizadas como estaba esta área? Y bueno, PAMI tenés la otra también, por eso te marco. Yo creo que debe haber bastante más. Cambiaron el negocio de las obras públicas por el negocio de los medicamentos. En el área de medicamentos y laboratorios es brutal, pero insisto, pues esto tiene que ver con un gobierno que muestra la cara más inhumana, más cruel de la gestión pública, ¿no? Eso es tremendo, que se da en medio de toda esa discusión y pone al desnudo. Esta gente no vino a mejorarle la vida a nadie, vinieron a hacer negocios con el Estado, los mismos que reniegan del Estado. Por eso tenés el tema de los Menem, que forman parte de eso, pero ellos vienen haciendo negocio con el Estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Vamos que, ¿no? Maradona, los Maradona que saben jugar al fútbol. Claro. Los Menem. Exactamente. Déjalo ahí. Margarita, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias.